¿Se te ha pasado por la mente invertir en bienes raíces? Creo que esto es muy común en cualquier persona, pero siempre nos hemos visto limitados por el dinero que tenemos. Pero no te preocupes, hoy veremos todas las maneras en que puedes invertir en bienes raíces, ya sea que tengas un pequeño capital o que dispongas de una suma importante. La inversión en bienes raíces ha sido una de las inversiones más rentables y atractivas a lo largo de los años, y es que con el pasar de los años las propiedades tienden a subir de valor. Además, son activos tangibles, por lo que son considerados una alternativa de inversión estable y segura. Las ventajas de invertir en este tipo de activos son muchas, pero dentro de las más destacadas tenemos que es una inversión con poco riesgo y que puede generar una renta a aquellos inversores que desean recibir un flujo constante de ingresos. Pero hay que tener en cuenta un factor muy importante antes de invertir en bienes raíces, y es la liquidez. Existe una enorme diferencia entre invertir en inmuebles físicos y hacerlo a través de la bolsa de valores. Un inmueble físico no se vende tan fácil, en cambio, si inviertes en propiedades a través de la bolsa de valores puedes vender tus posiciones y obtener tu dinero en cuestión de días. Dicho esto, pasemos a ver todas las maneras en las que puedes invertir en bienes raíces. 1. Comprar una vivienda para alquilar. Esta es la inversión en bienes raíces más popular que existe. Se trata de adquirir una propiedad con el fin de rentarla. Es curioso que las personas consideran a esta la inversión más segura, a pesar de que algunas propiedades pueden estar años sin poder venderse. Muchos autores sobre finanzas recomiendan adquirir una hipoteca para posteriormente alquilar la propiedad a un inquilino que pague sus rentas puntualmente y después usar ese dinero para pagar la hipoteca. Sí, esto es posible, pero en países donde los intereses de las hipotecas son bajos y la demanda de vivienda es alta. En donde vivo pago un alquiler mensual de $3,000 canadienses. Hablando con la persona que me alquila me dice que paga mensualmente $2,500 de su hipoteca, lo cual significa que tiene un ingreso de $500 al mes, pero al cabo de 30 años la propiedad le habrá salido prácticamente gratis. Ese es un buen negocio, pero se debe a lo que te comenté anteriormente: los tipos de interés en Canadá son más bajos que en Latinoamérica y la demanda de vivienda en Toronto es altísima, por lo que puedes pagar el interés y aún así ganar algo de dinero. Entonces pensar hacer esto en México o Latinoamérica es un poco descabellado. Por no mencionar que pocas personas tienen el capital para comprar una propiedad para alquilarla. Pero a pesar de esto, es una inversión de bajo riesgo porque la mayoría de las propiedades generan una plusvalía a lo largo del tiempo, aunque también es una de las menos accesibles para la mayoría. 2. Comprar en preventa. Esto se ha vuelto muy popular porque el comprar una casa o algún departamento que se encuentra en preventa siempre es más barato, ya que el dinero que se recauda en la preventa es el que se usa para financiar la construcción. A pesar de que es posible que puedas obtener importantes beneficios, corres un riesgo más elevado porque no es 100% seguro de que se complete el proyecto, y también existe el riesgo de que no se genere una plusvalía al comprar en la preventa. Como toda inversión, a mayor riesgo mayor beneficio. Es importante tener en cuenta que los precios de los inmuebles en preventa avanzan conforme avanza el proyecto, y al finalizar, si el proyecto tiene éxito, el precio de la propiedad se dispara. Al igual que comprar una vivienda para alquilar, comprar en preventa requiere de altas sumas de capital, por lo que está al alcance de muy pocas personas. Ahora dejemos de lado la inversión en propiedades de manera física y pasemos a la inversión en bienes raíces a través de la bolsa de valores, que es la manera más accesible de invertir en bienes raíces para inversores con poco capital. 3. Acciones. Una forma que no es tan popular como invertir en fibras o REITs es invertir en empresas en las cuales su negocio está relacionado de alguna manera con los bienes raíces. Ahora veremos dos ejemplos de empresas de este tipo. Amazon. El mundo se mueve a una velocidad vertiginosa. Con el aumento del e-commerce también crece la necesidad de entrega de paquetes. Si se entregan más productos, se requerirá de más almacenes. Es por eso que las empresas de logística pueden estar altamente relacionadas con los inmuebles, en este caso bodegas o almacenes. Como bien sabrás, Amazon es un gigante tecnológico del e-commerce y soluciones en la nube. Pero más allá de eso, Amazon se ha esforzado por convertirse en la empresa de logística y distribución más eficiente de todo el mundo. Gigantes de la logística como UPS o FedEx temen a Amazon por su gran red de almacenes, los cuales Amazon define como no convencionales.
Amazon dice que sus almacenes son centros logísticos donde se desarrollan todas las actividades logísticas. Las actividades logísticas son todas aquellas que se encargan de la recolección, almacenamiento y entrega de un producto. Es decir, desde que el vendedor se lo entrega a Amazon hasta que llega al cliente final. Si bien esta línea de negocio de Amazon es poco rentable, hay que monitorizar cómo evoluciona en el tiempo y puede ser una idea para invertir en bienes raíces de almacenes indirectamente y además invertir en el gigante tecnológico, McDonald's. Otra empresa que está relacionada con los bienes raíces y como habrás escuchado es la cadena de restaurantes de comida rápida más grande del mundo. ¿Cómo lo hace? McDonald's controla todos los bienes raíces en los que construyen sus restaurantes y luego los alquila a sus franquiciados. Harry Sanborn, quien en su momento fue primer presidente y director ejecutivo de McDonald's, propuso al fundador de la cadena de restaurantes, Ray Kroc, que la empresa fuera propietaria de la tierra donde estuvieran los restaurantes para así poder ganar dinero con los arrendamientos pagados por los franquiciados. Con esto lograban obtener dinero de dos formas, la primera es a través del pago de regalías de sus franquiciados y la segunda a través de la renta de sus restaurantes nuevamente por parte de sus franquiciados. Increíble, ¿no? Esto hace que si las ventas de los restaurantes caen aún pueden disponer de ingresos fijos por alquileres, los cuales aumentan con el pasar del tiempo. El mercado es consciente de esto y es una empresa considerada un activo refugio en las crisis por su alta resiliencia, así que difícilmente encontrará sus acciones a un precio atractivo, pero debes tenerla en el radar por si llega a corregir en bolsa. Así que sí, McDonald's no es solamente una cadena de restaurantes, también es un gran negocio inmobiliario. De hecho, es una de las inmobiliarias más grandes del mundo con más de $30.000 millones en inmobiliario. 4. REITs, fibras o SOCIMI. Los Real Estate Investment Trust, REITs, fideicomisos de inversión en bienes raíces, fibras en México, o sociedades cotizadas anónimas de inversión en el mercado inmobiliario en España son entidades cotizadas en bolsa que desarrollan o administran propiedades inmobiliarias con el fin de generar ganancias. Una de sus principales características es que están obligados a repartir un alto porcentaje de sus ingresos a sus accionistas en forma de dividendos. Esta es una de las maneras más sencillas de acceder a propiedades para los inversores con poco dinero. Las inversiones de estas entidades incluyen apartamentos, unidades médicas, hoteles, oficinas, bodegas, naves industriales y data centers. En palabras sencillas, un REIT es como una empresa común que cotiza en bolsa. Esta empresa administra o financia propiedades que generan ingresos. Esto hace que constantemente generen un flujo de efectivo para los inversores, por lo que suele ser atractivo si se busca una inversión estable. Lo único malo es que ofrecen pocas posibilidades de ganancias de capital o por crecimiento del precio de su acción en bolsa, ya que el 90% de las ganancias se devuelven a los accionistas y el restante se usa para gastos de administración y mantenimiento, lo que hace que tengan poco capital para poder reinvertirlo y crecer. Ahora veamos un par de ejemplos de REITs. Simon Property Group. Simon Property Group es el mayor operador de centros comerciales de Estados Unidos. La compañía opera en 5 segmentos, por así llamarlo: centros comerciales regionales, centros de outlet premium, The Mills, centros comunitarios y propiedades internacionales. Es uno de los mejores REITs cotizados en bolsa. Posee más de 200 propiedades en los Estados Unidos y tiene proyectos de expansión incluyendo restaurantes, 25 nuevas propiedades y proyectos minoristas. Por si fuera poco, este REIT también nos da una exposición a Europa gracias a una participación en Klépierre RSA que tiene centros comerciales distribuidos en ese continente. Simon Property se encuentra operando el sector de consumo minorista, que es considerado un sector estable en un entorno macroeconómico saludable. Algunas de las propiedades que opera son la Galería de Houston y South Park Mall, Fashion Valley Mall y Stanford Shopping Center. Equinix. Equinix es líder en su nicho que se especializa en data centers. Un data center o centro de datos es un inmueble que es usado para mantener una gran cantidad de equipamiento informático y electrónico, el cual sirve para almacenar información. Equinix es la empresa líder global indiscutible en data centers con poco más de 240 centros de datos en 27 países en todos los continentes. Sus clientes incluyen transportistas,
proveedores de servicios móviles y banda ancha, proveedores de cloud computing y servicios gestionados de information technology. Algunos de sus clientes son Azure, Google Cloud, Tencent Cloud, Oracle y Salesforce, por lo que podemos ver que puede verse beneficiada por el crecimiento de estas empresas. Su negocio es sencillo, proporciona a estos clientes el acceso a soluciones de interconexión y almacenamiento de datos. Muchos analistas esperan que el sector de la tecnología siga creciendo a pasos agigantados, lo que hace que la inversión en este nicho de bienes raíces sea cada vez más estable y atractiva. 5. ETFs. Finalmente llegamos a la forma más sencilla de invertir en bienes raíces. Invertir en un inmueble físico o en empresas relacionadas con bienes raíces o REITs puede ser muy complicado porque requieren de un análisis correcto. Pero no te preocupes. Si aún así deseas invertir en bienes raíces, lo puedes hacer distribuyendo el riesgo. Invertir en un ETF no requiere de una gran investigación, por lo que no necesitas tener muchos conocimientos. Con estos instrumentos puedes invertir en diferentes tipos de propiedades con un riesgo bien distribuido gracias a la diversificación que nos brindan. Ahora veamos dos ejemplos de este tipo de inversión. Vanguard Real Estate ETF, VNQ. Con este ETF invertirás en REITs que cotizan en bolsa y otras inversiones relacionadas con bienes raíces, con la particularidad de que todos los REITs son de Norteamérica. Algunos de los sectores a los que tendrás exposición son torres de telecomunicaciones, industriales, minoristas, residenciales, data centers, salud, almacenes, oficinas, servicios de real estate y otra gran variedad de sectores. Con VNQ podrás invertir en entidades como Prologis, que administra instalaciones logísticas, American Tower Corporation, que opera infraestructura de comunicaciones inalámbricas, Simon Property Group, que como vimos administra principalmente centros comerciales, y Equinix, que es líder en el nicho de data centers. Como ves, la diversificación es bastante buena y puedes invertir en propiedades de Estados Unidos por un precio de poco más de $80. Global XUS. Real Estate ETF. VNQ. Con este ETF invertirás directamente en acciones inmobiliarias de prácticamente todo el mundo. Algunos de los sectores a los que tendrás exposición son inmobiliario de empresas, industrial, minoristas, salud, residencias familiares, hoteles y resorts y data centers, por mencionar algunos. Algunas de las entidades en donde invierte este ETF son Goodman Group, que administra almacenes en Australia, Sangun Properties, que es el promotor inmobiliario más grande de Hong Kong, Fibra 1, que es la fibra más grande de Latinoamérica, y Bobonia, que es un grupo inmobiliario alemán que posee más de 400.000 inmuebles en Alemania, Suecia y Austria. Como ves, te da una gran exposición a bienes raíces de todo el mundo, y lo mejor de todo, por poco más de $40. Así que ya sabes, no hay excusa, todos pueden invertir en bienes raíces. Recuerda, lo visto en este video no es ninguna recomendación de compra y venta, es contenido únicamente con fines educativos. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Si te gustaría aprender cómo invertir en algún otro sector, házmelo saber.